acompaña como cada viernes aquí en el estudio Samuel Montañez. Él es especialista en finanzas personales, perspectivas económicas, por supuesto, las que hoy vamos a platicar, estimado Samuel. Bienvenido. Así es, muchas gracias, Rodrigo, y saludos al auditorio. Gracias. Pues, ¿cómo ves la primera semana ya después del 1 de julio? Una semana muy interesante, por lo menos en cuanto al tipo de cambio. Vimos una precisión del peso, si nos tratamos al interbancario, 4.8% desde el cierre del lunes, en donde empezó a tener una depreciación, pero luego ya ha habido una corrección importante. ¿Cómo estás viendo las cosas? Pues a mí me parece que era tanto la expectativa de incertidumbre y para algunos actores negativa o posiblemente negativa en términos económicos que pues ya que pasaron las elecciones, efectivamente ganó Andrés Manuel López Obrador y pues las cosas que se han venido dando, las decisiones del gabinete y sobre todo del secretario de Hacienda y del subsecretario de Hacienda han sido positivas, las entrevistas que ellos han dado y en general, por ejemplo, Gerardo Esquivel es un economista muy reconocido, muy brillante, entonces estas perspectivas pues han sido razonablemente alineadas con lo que los mercados financieros podrían haber estado escuchando, por supuesto con un cambio de dirección en ciertos aspectos, pero en general dentro de los márgenes o marcos conservadores. ¿Qué dirías de esto que se ha manejado como la luna de miel entre el empresariado y Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves esa parte? Pues yo creo que inevitablemente un tema que le falta a México y el pasado sexenio todavía no se logró detonar y es parte de la agenda inacabada es la inversión privada y la inversión pública como motor del crecimiento del país. Realmente 3/4 partes del crecimiento no lo comemos. Realmente no se está invirtiendo lo necesario para que el país dé los crecimientos que se esperaban del 4.55 o en adelante por ciento. Entonces se va a tener que trabajar con los que tienen los capitales, incluidos los mercados financieros internacionales. O sea, es necesario. Por supuesto. Ahora, a nivel de finanzas personales, ¿qué recomiendas, digamos? ¿Cómo estás viendo esa parte? Pues inevitablemente hay cierta incertidumbre sobre en qué invertir, qué hacer, pero ahorita para quien tiene recursos, los mercados de deuda son muy atractivos porque las tasas son altas y por lo menos en la historia económica reciente no tenemos realmente un indicador para decir que hay un riesgo demasiado alto de un incumplimiento en la deuda del gobierno mexicano ni de ciertas empresas del mercado local por lo menos. Entonces ahí tenemos algo atractivo. Probablemente no sería el mejor momento para adquirir créditos porque justamente es la inversa, está muy caro tener créditos y realmente no esperaríamos una crisis a menos que se cancelara el Tratado de Libre Comercio en el corto plazo. Por supuesto. Ahora, ¿ves alguna perspectiva de que se cancele el Telecán? Pues la única perspectiva o posibilidad sería que Donald Trump viera una oportunidad de mejorar su rentabilidad política llegada a las elecciones de noviembre. Si de alguna forma él ve que esto podría incrementar sus posibilidades de ganar, que las perspectivas de los analistas es que va a perder, entonces podría hacerlo si hubiera una relación en que tronar el Telecán lo beneficiara, pero de inicio los analistas pues no creen que hubiera esa posibilidad, pero es incierto, la verdad. Claro, totalmente incierto, es interesante ese aspecto. Ahora, con respecto al largo periodo de transición que tenemos, porque primero el Congreso asume en septiembre y a partir de ahí ya se han planteado de parte del que será próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, pues algunos lineamientos con respecto a lo que serían las políticas económicas, sobre todo el presupuesto del próximo año. ¿Cómo ves las señales que ha dado hasta hoy? Pues yo creo que han sido positivas. Tal vez para algunos actores no tanto, para los funcionarios públicos no tanto, por supuesto, por todos los recortes que a nivel federal de inicio habrá. Pero en general las perspectivas en términos de política macroeconómica son buenas, las designaciones, como decía yo, en la Subsecretaría de Hacienda son muy positivas. En términos fiscales lo que han expresado es que no van a atacar el IVA generalizado, que algunos economistas famosos han dicho que esa es la solución para la pensión universal, parecido a las pensiones que ellos están ofreciendo incrementar, que más bien van a ir del lado del ISR por un lado y del otro lado por la eficiencia del gasto público. Entonces yo creo que eso es bastante positivo y realmente va a ser difícil el día que llegue un gobierno aquí a hacer un IVA generalizado para fondear programas sociales.
el costo político es muy alto, entonces yo creo que está dentro de los estándares bastante normales. Ahora, yo creo es interesante el asunto del capital político porque con el 53% de los votos yo creo que le tiene suficiente, pero no creo que lo haga porque va en contra, obviamente, Claro. de los principios que fue trazando. Pero si ha habido una coyuntura en la que sería aceptable, o por lo menos te podrías gastar ese capital político, sería esta. Ahora, pues hay otros temas, el aeropuerto, por ejemplo, que en agosto van a definir, temas de la reforma energética, que ahí sí parece que dijo al menos vamos a respetar los contratos que ya se otorgaron en las rondas. Por supuesto, el tema del aeropuerto también será otra definición muy importante. Quizás de ahí puede salir dinero, ¿no?, para fondear algunas de las promesas y algunos otros objetivos. Ahora, por último, preguntarte cómo ves al dólar. Yo creo que como las perspectivas que dio el futuro secretario de Hacienda en cerrar un próximo año en 19 son muy lógicas y sobre todo si mantienen una eficiencia con base en el gasto y no con deuda, no con déficit, que es lo que expresaron, así lo expresó él y así lo expresó que se lo encomendó Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso suena muy, muy seguro y realmente solo tenemos riesgo si Donald Trump se sale de Telca. Pues sí. Fuera de eso, mientras mantengan estas perspectivas en Hacienda para la futura administración, pues la verdad es que no deberíamos estar tan preocupados hasta que no llegue posiblemente algún shock como las pensiones en 2021. Samuel, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias, Rodrigo. Vamos